tenemos a un militar de verdad. General, buenas noches. Buenas noches. General, ¿qué hace un militar de verdad? La verdad no mucho. Dar órdenes, mandar, y el que no cumpla esas órdenes, hacerlo cagar. Eso a grandes rasgos. ¿Y cómo hacen eso? Bueno, tenemos 1000 métodos para joder a un pelado que no haga caso, que no siga las órdenes, o que de alguna forma quiera revelar información que es de la institución. Principalmente tenemos que quebrarlo mentalmente. Que no duerma, humillaciones, vejaciones, espionaje, traslados a lugares donde esté lo más lejos posible de su familia. Ya si con eso no funciona y no hace caso, un accidente nomás. Y como nosotros tenemos nuestros propios tribunales, el día del Loli se va a saber la verdad. Buenas noches. La bienvenida a este Pauta Libre hoy es distinta. La recepción de una carta firmada por el secretario general del Ejército y los comunicados públicos de la Armada, la Fuerza Aérea de Chile y el Ministerio de Defensa Nacional, en la voz y la pluma de su titular, Valdo Procuriza, nos obligan a partir este programa de una manera distinta. Hoy no tenemos editorial, porque hoy queremos abordar esta serie de reacciones que genera un sketch, un espacio de humor, un espacio de sátira, como los que han existido desde la antigua Grecia, desde Roma, desde siempre. El humor es una de las formas que toma la libertad de expresión y que tiene la misión de provocar, de desafiar, de cuestionar también al poder. Estas misivas constituyen un intento por detener un programa de parodia política que se seguirá emitiendo, donde no se acepta la intimidación de estas misivas para intentar sacarlo del aire. En la red se han hecho distintos programas y se seguirán haciendo programas de periodismo, programas de análisis como el que estamos encabezando esta noche, junto a un panel de mujeres que me acompaña una vez más en este Pauta Libre. Se seguirán emitiendo programas periodísticos donde el análisis toma toda la fuerza de la verdad, de la información, de la opinión con base sólida. Se ha invitado al Ejército a participar en estos programas. Se ha invitado al Ejército a plantear sus puntos de vista en torno a una serie de investigaciones que, por supuesto, generan la legítima preocupación, el legítimo interés de la opinión pública por conocer más. Casos como las denuncias de espionaje a periodistas, casos como el seguimiento a la juez Rutherford y otros casos que, por supuesto, nos impulsan a investigar porque eso es lo que es necesario no solo para el ejercicio del periodismo, principalmente para toda la comunidad, para toda la nación y para la democracia. Y los programas de humor, por supuesto, también se seguirán emitiendo. Soy Paula Molina, les doy la bienvenida a este Pauta Libre. Le doy la bienvenida también a un panel que está formado esta noche por Verónica Franco, a quien damos la bienvenida a este Pauta Libre, Alejandra Matus, a quien también recibimos en estudio tras una larga estadía en Estados Unidos, y a Yasna Levin, que también nos acompaña esta noche. Como siempre, el cordial saludo para Mónica González, que no se encuentra con nosotros en esta edición, pero usted sabe, está siempre regresando a este Pauta Libre, que es su casa, como esperamos sea también la de ustedes. Yasna Levin, tu primera opinión respecto al tema. Muy buenas noches. Buenas noches. Y tu opinión, tu punto de vista respecto a estas misivas, a estos comunicados públicos en torno a un programa de humor. Bueno, a todas luces un acto de deliberación política y como tal inaceptable para Fuerzas Armadas que se tienen que definir como obedientes y no deliberantes. Yo diría que además claramente en la medida que participan las tres ramas de las Fuerzas Armadas con el apoyo del ministro del ramo, constituye un acto concertado que vulnera la libertad de expresión y lo hace además de manera contumaz en el caso de este medio de comunicación porque han sido demasiadas los intentos de injerencia, digo intentos porque han sido frustrados, los que se han perpetrado de parte de distintos sectores del gobierno. Y hablo del gobierno porque fue un acto de deliberación de tres ramas, pero con apoyo del gobierno y lo que me parece más
grave. Es un acto antidemocrático, nos retrotrae además a tiempos muy oscuros de la transición, cuando se realizó el ejercicio de coordinación alistamiento y enlace cuando se realizó el boinazo, un boinazo que significó, yo trabajaba en La Nación en aquella época, que desde el edificio de las Fuerzas Armadas se dictara al diario La Nación el titular, uno de los acuerdos para poder desactivar esta situación. Nos estamos entonces enfrentando a un pasado muy oscuro en esa materia que ha costado mucho superar, como para que un gobierno de manera completamente irresponsable, a mi juicio, se preste para respaldar esta acción deliberante que por lo tanto atenta contra la función constitucional de las Fuerzas Armadas. Se da además, por último, en un contexto de verdadera instigación a la participación política de las Fuerzas Armadas, en la medida en que están permanentemente siendo empujadas a custodiar las fronteras, a militarizar la Araucanía, es decir, están siendo objeto de una presión permanente, una instigación permanente a que cometan este tipo de acciones de liberación. Por último, quiero decir que las Fuerzas Armadas carecen por completo de competencias para referirse a un acto de creación artística. No creo que su especialidad sea precisamente la crítica del humor. Muchísimas gracias, Yanna Levin, con su opinión. Quiero aprovechar de saludar y darle la bienvenida a Verónica Franco, periodista de larga trayectoria. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, Verónica Franco. Muy buenas noches. Muchas gracias a Pauta Libre por invitarme. Una rutina humorística, uno piensa, puede gustarle a algunos y desagradarle a otros. A mí, la verdad, no me hizo reír cuando la vi. Pero queda ahí, en la valoración que cada uno haga y que premia o no con su sintonía. Eso dista mucho de que 3 instituciones armadas dependientes del poder civil y no deliberantes comenten cual crítico de televisión lo que le parece o no de este programa. El Ejército en particular tiene grandes deudas de transparencia, desde violaciones a los derechos humanos hasta fraude, como para tomarse el tiempo de comentar televisión y guardar silencio frente a lo que realmente le importa a la sociedad. Las Fuerzas Armadas se han acostumbrado a actuar al filo de la Constitución y lo peor es que, como decía Yasna, lo hacen con la venia, con la anuencia del gobierno y el apoyo directo del ministro de Defensa. El mismo gobierno que por el tercer retiro que tanta gente está reclamando dice que irá al Tribunal Constitucional a defender esa Constitución. Muchísimas gracias, Verónica. Alejandra Matus, nuevamente darte la bienvenida al estudio. Has estado siempre en el programa, por supuesto, a la distancia. Ahora te encuentras con nosotros. Y el primer tema para tratar aquí en el estudio tiene que ver con estas expresiones de parte de las Fuerzas Armadas. Bueno, más allá del tema legal, creo que el humor es una de las manifestaciones más importantes en una democracia. Una democracia se demuestra sólida cuando soporta el humor, sobre todo el humor político. Cuando una democracia empieza a perseguir los chistes, entonces significa que es una democracia débil. Y creo que Chile ha pasado por varias etapas en que el humor es la primera víctima de la falta de libertad de expresión. Lo vivimos en los 90, cuando Rafael Gumucio y Paula Codú, entonces de la revista Caras, fueron procesados por Ley de Seguridad del Estado en una nota humorística de fin de año en que Rafael Gumucio decía que el ministro Servando Jordán era feo y de pasado turbio. Eso bastó para que los encausaran por Ley de Seguridad del Estado. Fue censurado en su momento Palta Meléndez por hacer una parodia de Dardo Frei Ruiz Tagle. Y en fin, el humor siempre paga los platos rotos de los gobiernos autoritarios. Muchas de esas leyes que existieron en los 90 se derogaron afortunadamente. La Ley de Seguridad del Estado, en lo que se refiere a libertad de expresión, artículos del Código Penal, y gracias a eso hemos recuperado una amplia libertad de expresión que debe dar cabida al humor. Si las instituciones armadas en Chile se sienten autorizadas a comentar
sketch de humor, ¿qué podemos esperar el resto? Bueno, ya sabemos lo que ha pasado. A los periodistas, varios periodistas han sido espiados. El estado de la libertad de expresión en Chile en este momento es preocupante. Acaba de salir un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que recoge muchas violaciones a los derechos humanos muchas violaciones a la libertad de expresión cometidas durante el año 2020. Imagínense lo que va a decir el informe 2021. En el 2020 se registran apaleos a periodistas, fotógrafos que han perdido la visión, detenciones arbitrarias de periodistas, destrucciones de sus equipos cuando estaban reporteando las protestas, dificultades para acceder a los famosos permisos para reportear, en fin. Los despidos masivos de periodistas también están anotados ahí. Y yo creo que esas son las cosas que debiera preocuparle a un gobierno realmente interesado en que se respete la libertad de expresión. También hubiera sido interesante que el gobierno condenara el espionaje a periodistas y civiles y no que esté, preocupado de emitir estos comunicados que no se entiende en realidad qué es lo que pretenden, porque no piden nada, solamente se quejan, pero como las instituciones armadas tienen armas, uno se pregunta, ¿y si no qué? Estamos en Pauta Libre y no solo agradecemos su sintonía, sino que también agradecemos la permanente comunicación que la audiencia de este programa tiene a través de redes sociales con el panel y con lo que aquí se comparte y se debate. En las cartas, y vale la pena yo creo mirar efectivamente el contenido de, por lo pronto, la misiva del secretario general del Ejército, donde plantea que lo que se ha hecho es utilizar el disfraz de un programa satírico. Cuando no se utiliza el disfraz de un programa satírico, sino que efectivamente se trata de un programa satírico. Así está planteado en la programación del canal. Nunca se ha tratado de travestir el programa como si fuera un programa de periodismo. Paula, Sergio Gutiérrez Sepúlveda, perdón, el nombre del secretario general. El general de brigada Sergio Gutiérrez Sepúlveda. Plantea que se está disfrazando el programa. No es un disfraz, el programa es eso, es un programa de humor. Dice que hay ánimo de deslegitimar y degradar al ejército, o sea, supone la intención en el acto humorístico, en esto que es una parodia, referimos, no es el disfraz de una parodia, es una parodia. Yo creo que si hay algo que vale la pena rescatar es que en todos los comunicados se entrega un apoyo al ejercicio de la libertad de expresión y de información, y se considera esencial para el progreso de la sociedad. Me parece que esa es una declaración que lamentamos el contexto, pero que a mí me gusta escuchar, particularmente en una semana en la cual se ha denunciado espionaje a periodistas. Me parece que es una cuestión a destacar, que efectivamente se mantenga o se exprese este apoyo a la libertad de expresión e información. Queremos entonces que no se quede solo en las cartas, ¿no es cierto? Quisiéramos haber visto, por ejemplo, una condena a al espionaje y la voluntad de investigar hasta el final. Incluso el presidente de la República, que fue él víctima de espionaje, ¿no? En algunos de los momentos más oscuros del albor democrático, también quizás podría haber tenido, y todavía es tiempo, de tener una expresión que apunte a que se hará todo lo posible por llegar al fondo de la verdad respecto a estas situaciones de espionaje a la prensa, particularmente cuando aquí hay 4 declaraciones donde se apoya la libertad de expresión, mientras al mismo tiempo de alguna manera se vapulea y se critica. Verónica. A mí me llama la atención que en la carta del Ejército hablen de que se denota al Ejército y sus integrantes, la manera en que se denota, al Ejército y sus integrantes no demuestra más que el ánimo de revictimizarlo y degradarlo. Cuando en rigor lo que ahí se está diciendo en esta conversación, en esta parodia de una entrevista, son cosas que el Ejército podría decir, bueno, aquí no ocurren. En ningún momento se ha tratado mal a los conscriptos un segundo, o a los pelados. Perdón, tenemos un problema con el micrófono y no te podemos escuchar claramente, así que lo vamos a resolver. Solo esa pequeña interrupción mientras tratamos de resolver ese aspecto técnico. Va a tomar unos segundos. No hay problema. Yasna. Quiero comentar también lo del humor que decía Alejandra, porque no hay nada más sanador para una situación de afectación anímica como la pandemia que el humor. Y recordar cómo se hacía humor con Merino, con el propio general Pinochet. Es decir, esto es algo que ha trascendido situaciones políticas y que además ha sido bastante mejor tolerado en situaciones muy oscuras de la democracia como la dictadura.
Bueno, digamos que no se toleraba mucho tampoco porque hubo una portada famosa de la revista APSI que ponía a Pinochet con rulos de emperador y que fue censurada, y la revista APSI tuvo que salir con la portada. Pero bueno, es una dictadura. En democracia uno no espera esos mismos comportamientos de las autoridades, pero a mí me suenan hasta graciosas, digamos. El chiste es peor todavía. El chiste se cuenta solo. Claro, el chiste se cuenta solo. O sea, se cuenta solo. Esto de que una parodia va a denigrar y como que esto es el mismo lenguaje de la Ley de Seguridad del Estado, que hay acciones ofensivas que denigran a la autoridad, y entonces ¿quién establece lo que denigra o lo que no? Ellos. Entonces después, ¿qué viene? El aparato de censura. Vamos a pasarle los contenidos a alguien para que vea si estos contenidos denigran o no denigran, o son aceptables o no para la audiencia, que al ver este sketch inmediatamente va a destruir la imagen tan limpia y pura que tiene del ejército chileno. O sea, es gracioso si uno lo mira con si uno lo mira de cierta, claro. Yo creo que todos estamos en medio de esta conversación donde, por una parte, el chiste se cuenta solo, ¿no es cierto? Hay aquí una confusión aparentemente respecto a lo que es humor y lo que no es humor, pero lo que está en el fondo es serio, porque es una de las formas que toma la libertad de expresión el humor. Ahora sí podemos seguir con Verónica Franco, ya tenemos resuelto lo del micrófono. Fantástico. Yo solo decía que la Carta del Ejército lo que dice es que la manera en que se denosta al ejército y sus integrantes no demuestra más que el ánimo de deslegitimarlo y degradarlo. Lo que yo hubiera esperado en realidad del ejército es que dijera, ¿sabe qué? Aquí no maltratamos conscriptos. Pelados los llama militar de verdad, ¿no? Que es supuestamente entrevistado. Eso es lo que yo hubiese esperado. Perdón, ¿de qué estamos hablando? Que me hubiese dicho el ejército. Y también hubiese esperado que al menos el ejército dijera en algún momento que lamentaba la persecución, el espionaje de periodistas de verdad. Eso sí. Yo en realidad hubiera esperado que el ejército no dijera nada, porque el ejército no debe deliberar. Bueno. O sea, nos estamos acostumbrando a que el ejército, el carabineros, todas las semanas sacan una declaración por cualquier cosa. Pero ya puestos se transformaron hablar, en opinólogos. Ale, ya puestos a hablar, ya decididos a escribir. Claro, pero lo que prefiero que no. Es un planteamiento distinto. Claro. Respecto a lo que plantea el ministro de Defensa Nacional, Waldo Procuriza, porque ahí estamos en otra línea, ¿no es cierto? Ahí tenemos autoridades, la autoridad civil, esa es la autoridad política, ya no es una rama de las Fuerzas Armadas. Y lo que dice el ministro nuevamente, que le parece un programa, o plantea, lamentable, que en el canal, en un programa de parodia político, se emita una supuesta entrevista humorística a un actor disfrazado de general para hacer afirmaciones destinadas a denostar la honra y ofender la labor que realizan cada día miles de hombres y mujeres que integran nuestras Fuerzas Armadas. A mí me parece que además las declaraciones en el lenguaje, en los términos, parecen bastante coordinadas. No sé si les da la impresión, cuando uno las lee, son todas muy parecidas. Luces, hay un acto concertado. El solo hecho que cuentan con la venia del ministro y que se hayan hecho 3 declaraciones el mismo día y una detrás de la otra, muestra una acción concertada. Y eso lo hace todavía más grave, porque hubo entonces una planificación con la venia del ministro, con la venia del gobierno. Yo creo que en el tema del ministro esto ya ocurrió, expresiones del ejército donde el exministro de Defensa, Alberto Espina, planteó claramente, mire, estas cosas pasan primero por la expresión del Ministerio de Defensa. Aquí, en vez de acudir a la doctrina de Espina, si Espina había planteado una doctrina en esas materias, lo que hace el ministro del gabinete de Sebastián Piñera es sumarse a la declaración de las Fuerzas Armadas. Mi pregunta lo que no significa que el ministro Procuriza no haya tenido sobre su mesa frente a él la declaración antes de que el ejército la publicara y que le haya dado la venia antes. No hay ninguna duda de eso, no hay ninguna duda, justamente por el tenor de las 4 declaraciones, las 3 de las Fuerzas Armadas y la del ministro, que hay una concertación, que hay un lenguaje muy parecido, ahí claramente apuntan a lo mismo. Los 3 hablan además de programa periodístico, o sea, tampoco tienen la capacidad de distinguir un espacio periodístico. Sí, pero yo creo que tampoco debemos caer en esa trampa, porque los límites de los géneros nunca son tampoco definitivos. Hay parodia,
hay opinión, información y todo. O sea, en ningún caso ellos tienen que estar juzgando, ni aunque hubiera sido un programa periodístico. No, si todos partimos de esa base, Alejandro. Todos partimos de esa base. Esto es inconcebible, es un acto de deliberación inaceptable. Pero como lo vamos a analizar un poquito más fino, entonces entramos en estos detalles. Lo otro que hay que recordar también respecto del ministro Procuriza, que ya hizo un acto de apoyo a una declaración del Ejército con ocasión de el daño que había sufrido la estatua de Baquedano, ¿se acuerdan? Sí, quería hacer un punto, me interesa lo que planteas, Alejandra, respecto a que los límites entre los géneros de los programas no son tan estrictos, e incluso si lo fueran, no son las Fuerzas Armadas las que tienen que venir a decir qué es lo que puede pasar en un programa, no. Ahora, sí, en este programa, por ejemplo, de haber una persona representante del Ejército aquí sentada, la opinión pública podría confiar en que efectivamente se trata de una persona que está representando al Ejército y que no se trata de una persona disfrazada. Que se presenta como un programa humorístico y es un programa humorístico. Pero ese programa se presenta como tal, claro. Sí, pero si ellos hubieran hecho una crítica, por ejemplo, a este programa por algo que se dice en este programa, no lo hace más legítimo, a eso me refiero. No es que tengan atribuciones para opinar sobre programas periodísticos y no para opinar sobre el humor. Mi tema es que ellos, no tienen que estar comentando nada que se transmita en los medios de comunicación porque no es su rol. Ahora, cuando el Ejército defiende la honra de la institución, me parece que se pone en un lugar difícil, y la honra de los detenidos desaparecidos y de los ejecutados y de las personas que han sido violentadas, cuando el Ejército se ha preocupado activamente de entregar la información suficiente para que esas familias reparen esa honra y tengan una satisfacción de la justicia. Verónica, sé que quieres hacer un apunte, pero quiero plantear una pregunta que me parece que es obvia cuando hablamos de la declaración del ministro de Defensa, y hablamos de que aquí de alguna manera se pliega él, más de alguna manera se pliega a esta declaración. ¿Creen que el ministro de Defensa podría haber hecho esto sin que el presidente Sebastián Piñera estuviera al tanto? Si no estuviera al tanto, estaría despedido, me imagino yo. Habría perdido la confianza del presidente, es la manera en que los presidentes se opinan. No, sin duda el presidente tiene que haberse enterado. No sé si antes o después, pero no, se enteró, por supuesto, y dijo sí, ok, dale, apoya. O sea, el presidente quien llamó a los dueños de este canal para quejarse y hizo lo propio. Pero no llamó el presidente, llamó su jefe de gabinete, pero por instrucciones probablemente de él, e hizo lo propio en otro canal de televisión. Entonces hay también claramente una sintonía del presidente y el ministro y la Fuerza Armada, al parecer, respecto de esta necesidad de estar opinando, interviniendo, disuadiendo a los medios de comunicación sobre sus contenidos. Ahí parece un patrón de conducta. Por eso yo hablé de contumacia, porque esto ya son acciones reiteradas que se han ido sosteniendo en el tiempo, a pesar de la crítica pública que se ha hecho al respecto. O sea, ni siquiera hay un proceso de reflexión, de autocrítica, ¿no? Yo me pregunto si hubiese sido distinto si hubiese emitido una declaración pública o enviado una carta a la red solo el ministro de Defensa. ¿Hubiese sido distinto? Habría sido distinto. O sea, la participación de 3 ramas del no menos grave, pero la participación de 3 ramas del Ejército que tienen por... De 3 ramas de la Fuerza Armada que tienen por obligación ser no deliberante, agrava la situación. Quiero hacer otra pregunta. Y entonces, ¿por qué, si lo podemos pensar nosotras aquí, conversando? ¿Cómo no se pensó en el gabinete? ¿Por qué no lo pensaron ellos? ¿O cómo no lo presentó el presidente? ¿Por qué no lo dijo alguien? Oye, mejor que no lo hagan las Fuerzas Armadas, las vamos a meter en un lío innecesario. ¿Quién está asesorando al presidente que decide ir al Tribunal Constitucional en un acto de suicidio político por el 10%? O sea... Bueno, no ha ido todavía. Claro, pero lo anunció. Pero lo tiene anunciado. Yo creo que hay otra pregunta también que a mí me parece pertinente en el contexto de lo que se está hablando, y es que si esto tiene que ver, y un poco lo tocaba Óscar Contardo en su columna de hoy en el diario La Tercera, ¿no? Cuando habla de esta idea de cuidar la democracia que durante muchos años está asociada a una especie de sigilo permanente respecto a aquello que se puede o que se va a subrayar o no subrayar, aquello a lo que se le va a dar espacio, como cualquier opinión o cualquier investigación en un momento, vuelvo a los inicios de la recobrada democracia,
se perciben inmediatamente por los actores del sistema como una amenaza a la democracia, como una cuestión que pone en jaque a la democracia, que la debilita, que nos coloca en riesgo de volver a las peores situaciones dictatoriales vividas durante tantos años y con tanto sufrimiento en el país. ¿Creen que de alguna manera esta situación tiene que ver, esta reacción del presidente Piñera, que como dice Yasna, no es aislada? Hay otros llamados de los cuales tenemos recuerdos, la participación de uno de esos ministros, la participación de las tres ramas. ¿Creen que tienen que ver con una prensa que se va desacordonando de alguna manera respecto a esta idea de que la democracia no se cuida en el secreto, el sigilo, la simulación, la negociación o la negociación, sino que por el contrario se cuida en la transparencia, en la exposición de aquello que requiere ser investigado, en el apunte respecto a las cuestiones que son irregulares, ya sea cuestiones que tienen que ver con manejo de dinero o cuestiones que tienen que ver con procesos judiciales que no avanzan o donde se interfiere de manera legítima? ¿Creen que también puede estar vinculado con eso? Yo no creo que la prensa pueda resistir ese análisis en su conjunto. Creo que hay manifestaciones como la que está ocurriendo en este canal, donde hay diversos programas y espacios que no respetan esa norma no escrita de lo publicable o de qué te puedes reír y qué no te puedes reír. Hay un desafío a ese statu quo y por eso los palos vienen a este canal. Pero creo que en su conjunto la sociedad chilena, no en una encuesta, no en algo que uno percibe de guata, sino que en un plebiscito formal, dijo en un 80% que rechazaba esta constitución y que quiere que la ciudadanía escriba una nueva constitución. Ese es el hecho político que ni las autoridades de gobierno ni aparentemente nuestra clase política ha logrado entender, y siguen defendiendo un estado de cosas, un orden y una constitución que no es soportado ni avalado por la ciudadanía. Entonces, en esa resistencia, en ese juego de resistencia, yo espero que en algún momento las autoridades entiendan el momento que estamos viviendo y que lo que corresponde es abrirle espacio a esa nueva constitución, a esos nuevos deseos de la ciudadanía chilena, y no seguir amenazando con el orden establecido en esa constitución desahuciada de facto por los chilenos y las chilenas. Yo creo que ahí llevamos un poco las cosas al extremo. Igual, Ale, yo no creo que aquí el gobierno esté apostando a que no haya cambio de la Constitución ni nada por el estilo. Francamente, estoy convencida de que el gobierno está detrás del proceso constituyente. Ya sabemos lo dividido que estaba su gabinete en su momento, ¿no?, entre los apruebo y los rechazo. No dudo de que el proceso constituyente va a salir adelante, y sinceramente no creo que situaciones como la que estamos viviendo hoy en este canal, con el reclamo de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, con el apoyo del ministro de Defensa, tengan necesariamente que ver con eso. Creo que van por carriles un poco distintos. Yo no lo veo distinto. Yo creo que efectivamente no hay un gobierno que lee políticamente lo que está pasando, no acudiría a la Constitución del 80 días por medio. Que no lee políticamente lo que está pasando, bueno, y cuando pero lee sí, no lo hace de manera adecuada. Pero déjame terminar la idea. Sí creo que el gobierno no quiere el proceso constituyente. La gran mayoría de los ministros que estaban en el gobierno estaban por el rechazo. Y los que quieren estar en el proceso constituyente quieren ir a defender la antigua constitución. El gobierno no hizo lo suficiente para evitar la catástrofe sanitaria en la cual nos encontramos y que ha obligado a postergar las elecciones. Particularmente las elecciones de constituyente. Entonces, yo no creo, pero mi juicio es distinto al tuyo. Más de error, por supuesto. Yo no creo que el gobierno esté apoyando la Convención Constitucional para nada. Yo estoy convencida de que sí, y creo que efectivamente ha habido Pero ¿cuál es la evidencia de tu convencimiento? Ha habido grandes errores en la forma en que el gobierno ha enfrentado, por supuesto, la pandemia, especialmente en el último tiempo. Pero creo que es absolutamente atribuible más a una
a una falta de pericia, incluso política, si tú quieres, no solo sanitaria, que a un convencimiento de no vamos a salir adelante con el proceso constituyente. No estoy diciendo yo que no van a hacer el proceso constituyente. Lo que estoy diciendo es que no les gusta. Yo creo que prefieren no hacerlo. Sí, yo creo que hay quizás que distinguir estar detrás del proceso constituyente, de que efectivamente se lleve a cabo el proceso constituyente, que creo que es tu punto, Verónica, y dentro de ese proceso constituyente querer o no un cambio de constitución, porque el proceso constituyente en su desarrollo puede llevar, y hay muchas personas del rechazo que están por ser parte de la convención, no porque quieran una nueva constitución y que necesariamente, sino que sin querer que se modifique mucho en la constitución. Entonces es distinto una serie de actitudes que vuelven siempre a la constitución del 80, que no se quiere reformar, y se votó expresamente así de buena parte del gabinete en que no se quería reformar, a lo que tú dices que efectivamente sí están y tienen que hacerlo por mandato, que es impulsar el proceso constituyente. Yo creo que ahí está quizás el matiz que están planteando ambas en la conversación. Yasna, un apunte antes. Yo creo que es un problema de imprudencia también, o sea, más allá de la voluntad de cambio, transformación o no que tenga cada uno de los miembros del gobierno y en particular el presidente de la República, lo que hay es un acto de imprudencia impresionante. O sea, tú dices, no solo impericia, imprudencia. Es ambas, en realidad. Pero es un presidente que está, yo creo, irresponsable, imprudencia y irresponsabilidad, ¿eh? Porque si nos vamos al episodio de la semana respecto del anuncio confirmado de que se va a ir al Tribunal Constitucional para resistir una ley que ha sido aprobada además por el máximo de los quórums supramayoritarios que nos impone esta Constitución. Y aún así van a recurrir a una institución, y aquí me voy ya a mi pauta libre, que es un ícono de la degradación institucional, que es además un enclave autoritario. Entonces, recurrir a eso cuando, por ejemplo, tú decidiste, o el exministro del Interior decidió abstenerse de invocar la ley de seguridad contra los camioneros porque estaba en una situación de conflicto y prefirió ser prudente, ¿por qué aquí no se hace lo mismo? O sea, sí existe la capacidad racional de hacer esa lectura, pero por algún motivo, que yo creo que a estas alturas es más bien digno de psicoanálisis, eso no se aplica para otro tipo de conflictos o para procesar otro tipo de conflictos políticos, probablemente por la desesperación de no contar con la coalición de gobierno en su favor. Bueno, vamos a seguir hablando de estos y otros temas. Tenemos entrevistas interesantes para esta noche. Vamos a estar conversando con el académico de la Universidad de Chile, Eduardo Engel. Le vamos a preguntar, por supuesto, también por la pandemia. Vamos a estar hablando con el diputado Gabriel Boric, también carta presidencial. Todo eso en este Pauta Libre. La invitación es a que se mantenga con nosotros, agradecer, por supuesto, la sintonía y esperar algunos minutos después de esta pausa. Continuamos en este Pauta Libre, por supuesto. Estamos junto a Alejandra Matus, junto a Verónica Franco, junto a Yasna Levín. Soy Paula Molina y es un agrado poder estar aquí cada fin de semana con la información, con el análisis, con la conversación, con el diálogo y con las entrevistas. Nos acompañan estas mascarillas, estos escudos protectores, pero como siempre, recordamos, estas son máscaras que solo podemos ocupar porque están todas las condiciones de seguridad dentro del estudio. Esto no sirve para protegerse en la calle de los contagios. Para eso lo necesario son las mascarillas que cubren debidamente, de forma apretada, el rostro. Le damos el paso a nuestro primer entrevistado para esta noche de Pauta Libre. Nos acompaña el académico de la Universidad de Chile, director de Espacio Público, el economista Eduardo Engel. Muy buenas noches, Eduardo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Paula. Eduardo, quiero, por supuesto, preguntarte respecto a pandemia. Tenemos muchísimos temas para conversar, pero me gustaría partir consultando tu opinión respecto a los hechos que hemos comentado aquí en el canal y que tienen que ver con la misiva que se dirige por un espacio humorístico, por una parodia a un personaje del Ejército, en una misiva que se dirige al director de este canal y otros comunicados de parte de la Fuerza Aérea, la Armada y el Ministerio de Defensa. Desde el punto de vista de quien conoce bien las instituciones políticas, su funcionamiento y el apego a la democracia, ¿cuán importante, cuán relevante te parece este incidente y cuál sería tu comentario? La libertad de expresión es clave, el humor es clave y el Ejército no tiene nada que hacer entrando a comentar sobre lo que
fue ese programa de humor y por lo tanto comparto plenamente con lo que han expresado las cuatro en esta primera media hora del programa. No hay ninguna duda que ese no es un comportamiento que corresponda a una institución de un ejército en un país que las instituciones funcionan bien. Muy bien, muchísimas gracias, Eduardo Engel. Pasamos a presentar con algunas de sus expresiones la entrevista de esta noche en Pauta Libre. Estamos aquí reunidos porque hay una situación de cierta alerta, alarma en la salud pública, para la salud pública mundial, que se refiere a la aparición muy reciente de una nueva cepa de un virus RNA que se llama coronavirus. Así que eso. Está la cagada acá. $5.807 casos nuevos, 8.195 nuevos casos, 9.171 casos nuevos de COVID-19. Acabo de intubar un cabro de 27 años. Mi turno pasado, intubó uno de 30. Llorando, cagado de miedo. Hay algunas imágenes de la pandemia y la más reciente apuntando a lo que ya se ha observado y han además hecho notar distintas sociedades médicas, y es que las personas hoy tienen un perfil cada vez más joven, aquellas que están necesitando cuidados intensivos de urgencia en medio de esta pandemia por COVID-19. Las preguntas esta noche las comienza Verónica Franco. ¿Cómo está, Eduardo? Muy buenas noches. Mi primera pregunta tiene que ver con el manejo de la pandemia, pero vinculado a lo político y al tercer retiro que se está discutiendo en el Congreso, con la advertencia o amenaza del gobierno de que va a recurrir al Tribunal Constitucional si sigue avanzando. ¿Cuán necesario ve usted, como economista hoy, la aprobación de un tercer 10%? El gobierno el año pasado llegó tarde con la ayuda. Fue ayuda que no llegó a tiempo, no fue oportuna, llegó tarde y además tampoco fueron los montos de la seguridad que la gente esperaba. En esta ocasión ahora está llegando con montos mucho mayores, pero es muy enredado la postulación. Basta ver las redes sociales los últimos días con la gente quejándose que no califican, que no pueden postular, que no está claro cómo postular. Hay un desafío que también plantea Andrea Repeto hoy en una columna en el Mercurio, en la cual dice que hay gente que lo está pasando muy mal, a la cual no están llegando estas ayudas. Y por lo tanto, en ese contexto, es totalmente comprensible que la gente quiera dinero seguro, sin la incertidumbre de para cuántos meses va a ser o cuánto va a durar. Eduardo, es cierto que el tercer retiro de la AFP, desde un punto de vista económico, no es la mejor política, digamos, altamente regresiva, favorece más a gente con ingresos que sin ingresos, las mujeres se quedan primero sin nada en sus fondos de pensiones, pero da la circunstancia en que estamos, y a mi juicio, una política inicialmente muy lenta y últimamente demasiado enfatizando lo que es focalización en lugar de llegar rápido a toda la familia, hace perfectamente comprensible lo que estamos viendo, la popularidad que tiene esta medida. El gobierno dice que ha puesto sobre la mesa $18.000 millones para enfrentar la pandemia. Hay economistas que dicen que se han gastado solo unos 6.000. ¿Tiene sentido convocar nuevamente a expertos a un gran acuerdo como el que se produjo el año pasado, donde estaba, por ejemplo, Andrea Repeto trabajando? Ese acuerdo fue muestra de un gobierno que tuvo un mal diagnóstico de lo que pasaba en la pandemia, que creía que la pandemia terminaba a fines de abril, y en que fue necesario del Colegio Médico, dice Asiches, un liderazgo para convocar a ese grupo que finalmente llevó a un acuerdo en cómo gastar fiscalmente. No me queda claro que pierden los tiempos para tener un acuerdo de ese tipo nuevamente hoy día. Claramente
la situación es otra, los desafíos son otros, y creo que en este momento el gobierno está llegando nuevamente tarde a esta situación. Está todo el tema también de por qué en todo un año no se pudo resolver el tema de las pensiones, que lleva en la agenda muchos años, 6, 7 años, que se agudiza el último año y que seguimos sin poder llegar a una reforma que se necesita urgentemente en el tema de las pensiones, y que también habría reducido la presión por este tercer retiro. Eduardo, lo quiero llevar al tema de la probidad también, porque esta semana se conoció la condena al ex senador Orpiz por cohecho, fraude al fisco, y fue uno de los pocos políticos en el contexto de un escándalo generalizado por la injerencia del dinero en la política, que resultó finalmente procesado y recientemente condenado. ¿Usted cree que está resuelto el problema de la injerencia del dinero en las decisiones políticas, el involucramiento, la captura por empresas de políticos? Se lo pregunto en su calidad, por supuesto, de haber encabezado la comisión que trató de resolver estos asuntos. A ver, nuestra comisión lo que hizo fue cambiar las reglas a futuro. El ex senador Orpiz fue juzgado con las reglas que aplicaban cuando él cometió los ilícitos, que fue antes de la comisión. Y por lo tanto, lo que ha logrado la fiscal Chong es bien notable, que con leyes de esa época, en que era muy, muy difícil establecer cohecho, logró establecer cohecho y logró que haya una pena de prisión efectiva, que va a ser relativamente breve, seguro. Por eso le pregunto si hoy está resuelto. No, déjame llegar, para allá voy. Si el senador Orpiz hubiese sido juzgado con las leyes actuales, pasa al menos 5 años en la cárcel. Y con las leyes actuales, toda la gente involucrada en los casos de financiamiento irregular o ilegal de la política, todos los casos la habrían calificado como cohecho y tendría una chance muy alta de ir a la cárcel. Entonces, uno de los dramas que tiene este tipo de reformas es que suceden después de los escándalos y no aplican en el momento en que suceden los escándalos, por un principio básico de Estado de Derecho, es que a usted la juzgo por lo que aplicaron los juicios de delito y no lo que cambié después. Pero la situación hoy día, en estos mismos delitos, sería muy, muy distinta. Una persona que hace lo que hizo Orpiz, o Marta Isasi, o una lista de personas que no se pudo juzgar, que es la gran frustración que tenemos todos, hoy día sería muy fácil establecer que hubo cohecho, porque no hay que demostrar que hubo algo a cambio de las platas que recibieron. Con la ley antigua uno tiene que demostrar no solamente de que recibió dinero de alguna forma, sino que además de que hubo una contraprestación concreta, lo que pudo establecer la fiscal Chong en el caso de Orpiz, debido a que incautó los correos electrónicos, ahí quedan claro que había un quid pro quo. Pero en general, con una ley más moderna como la que tiene Chile ahora a partir de 2018, uno no tiene que establecer eso. Basta que usted sea un funcionario público y reciba dinero en una situación en la cual usted podría favorecer al otro para que se establezca que hay cohecho, y además las penas han subido por la nueva ley. Pero eso, así que Eduardo, yo creo que en ese tema, sin estar bien, hay muchos temas pendientes en tema de probidad y transparencia. Por el tema concreto, me gustaría ir a los temas pendientes. Me gustaría ir a los temas pendientes, porque lo que me ha dicho respecto del cohecho, pero sigue existiendo financiamiento político, financiamiento empresarial de la política. Se estableció un financiamiento público justamente con ocasión de las recomendaciones de la comisión. Sin embargo, sigue existiendo y es legal, lo que no significa que sea éticamente correcto, que grandes familias y grandes dueños, porque como personas no pueden hacerlo corporativamente, financian, por ejemplo, hoy día candidatos a la Convención Constitucional, y lo hacen además dirigidamente a ciertos partidos que son los partidos de la derecha. Eso ha sido seguido y es público. No hay financiamiento de las empresas, eso es ilegal y si usted conoce así es lo que le dije, pero las familias lo hacen. Hay personas que financian a gente que es cercana. Quizás la frustración que usted tiene y yo comparto es que los límites a lo que puede financiar las personas son todavía muy altos. Ese fue un tema que yo al menos hubiese preferido, que los límites que puede contribuir cada persona en financiamiento de la política fueran más bajos. Pero estamos en una situación que el vaso está al menos medio lleno, habiendo que grandes desafíos por delante. Por ejemplo, los partidos políticos hoy en día tienen financiamiento del Estado, que antes no tenían, y también tenemos que la cancha, sin estar pareja, está pareja, la gente derecha recibe más financiamiento, pero está bastante más pareja. Mire, por ejemplo, 2 ejemplos concretos. El que emergiera el Frente Amplio fue en parte posible gracias a una cancha más pareja en todo lo que es financiamiento. También lo que sucedió en la derecha con el fenómeno de desborde en Renovación Nacional. Hasta antes de la nueva legislación,
el Relación Nacional tenía un dueño que era el que ponía la música, ponía la plata y también mandaba el partido. Ahora, en que hay platas del partido y no necesariamente de un mecenas, puede emerger un nuevo liderazgo que hace un liderazgo interesante a la derecha desde el estallido social, que es el de Mario Deporte, gracias a que tiene presente el partido, ahora tiene recursos propios y no depende de un mecenas. Entonces, hay muchos cambios que han sucedido que, sin ser perfectos, dejando temas todavía abiertos que hay que resolver, sí son avances importantes al juicio. Eduardo, quiero volver al tema de la pandemia. Porque se acerca el 15-16 de mayo, la fecha que se estableció para realizar las elecciones pendientes, y este espacio público le sigue el pulso muy al callo a la evolución de la pandemia y contrasta las cifras oficiales con información propia. Quería saber, en su opinión, si sus proyecciones van a estar dadas las condiciones para realizar esas elecciones en la fecha establecida. A ver, en el espacio público somos bien cuidadosos en no hacer proyecciones porque proyectar una pandemia es prácticamente imposible y preferimos no hacer proyecciones. Entonces, no voy a poner esa proyección, pero hacer algo un poco menos que eso. Y que es que decir que en los últimos 3-4 días aparece una tendencia clara a que el número de nuevos casos se estabiliza y comienza a bajar. Pero eso no es una predicción, eso es simplemente mirando la información que hay y analizándola con cuidado, porque no es fácil de analizar porque hay un efecto grande que todos los martes hay pocos casos y todos los viernes y sábados hay muchos casos y hay que corregir por eso. Entonces el número de nuevos casos se está estabilizando, está comenzando a bajar lentamente en un nivel muy muy alto y esto va a tomar varias semanas hasta que se vea reflejado en la carga hospitalaria, porque que alguien se enferma hasta que llega al hospital o la UCI pasan varias semanas. Pero sí hay una buena noticia ahí, de modo que si se mantuviera esta tendencia a la baja, cosa que todos crucemos los peores casos, deberíamos ir pensando seriamente en hacer todo lo posible para tener esas elecciones del 15 y 16 de mayo, porque son sumamente importantes, es, yo creo, una de las principales herramientas alternativas para ir resolviendo la crisis social de legitimidad que está en Chile desde hace más de un año y por lo tanto iniciar sobre todo ese proceso constituyente a mí al menos me parece perfecto. Eduardo, y más allá del proceso constituyente, todos los expertos, varios expertos han manifestado que el gobierno no ha logrado nunca establecer un sistema serio de trazabilidad y seguimiento de los casos, que es una herramienta que se va a tener que seguir utilizando aunque se vacune a la mayor parte de la población, especialmente porque esta vacuna, si bien inhibe los casos más graves, no impide los recontagios, por lo tanto, aún con toda la población vacunada, las personas van a seguir contagiándose y va a mantenerse el virus entre nosotros. ¿Ustedes han notado cambios en esa política? ¿Ha habido mejorías o todavía se está apostando todo a la vacuna? Bueno, en ese sentido, Alejandra, esta semana fue muy importante porque el gobierno, el Ministerio de Salud, publicó y explicó un estudio que ellos realizaron con la información que solo ellos tienen acceso, que son la historia de los 10 millones de afiliados a FONASA, en el cual establece estimaciones en la cancha, en el terreno, de lo que es la efectividad de la vacuna para distintos resultados. Se obtiene, por ejemplo, que para prevenir el uso de camas UCI llega al 87%, para prevenir decesos al 80%, etc. La buena noticia ahí es que la vacuna sirve muchísimo y es un llamado a todo el mundo que le toque, al que pueda, la que pueda, que se vacunen lo antes posible. Sin embargo, también hay una cautela, hay dos cautelas. La primera es que la primera dosis sirve relativamente poco. Hay que esperar la segunda dosis y luego 15 días. Lo segundo es que la vacuna por sí sola, y eso en línea con lo que tú acabas de decir, no va a ser la panacea para contener la pandemia. La efectividad no es lo suficientemente alta como para contener por sí sola la pandemia, va a salvar miles de vidas, decenas de miles de vidas, pero no va a contener la pandemia y hay que complementar
con lo que era al comienzo de tu pregunta, la trazabilidad. Y hay que seguir mejorando la trazabilidad. Es cierto que algo mejoró desde julio a septiembre, octubre, pero después se ha estancado, hasta empeorado un poco últimamente. Se requiere un esfuerzo grande en trazabilidad y aterricemos eso en cosas concretas en lo que esperamos todos comience a ser una vuelta a salir de la fase 1 y entrar a la fase 2, fase 3 en las próximas semanas, y que es que tanto en las escuelas como en los lugares de trabajo se tomen también medidas preventivas para prevenir contagios, de que se usen muchos test de antígenos para testear a un gran número de trabajadores en las empresas, a un gran número de estudiantes y profesores en los colegios y escuelas, y así prevenir, y que también es parte de una buena estrategia de testeo de trazabilidad, que es una de las cosas que tenemos que mejorar enormemente, además de una serie de otras medidas que también han estado ahí, como por ejemplo tener una mucho mejor idea de lo que está pasando en las nuevas variantes en el país. No hay datos respecto a las nuevas variantes, etc. Eduardo Engel, quería preguntarle en el tema de los impuestos. Prácticamente no ha faltado organización internacional que en las últimas semanas no haya salido a decir que Chile necesita reformas estructurales, que necesita más impuestos porque necesita salir con más ayudas, ya no en lo inmediato, sino que de manera permanente a la población. Y se empiezan a escuchar un par de argumentos, se empiezan a perfilar un par de argumentos en contra de esta idea. El primero tiene que ver con que los impuestos, o la idea de subir los impuestos, por ejemplo, aquellos en categorías súper ricos, dividen a la población entre buenos y malos. Eso lo dice un exministro del presidente Piñera. O que la desigualdad no disminuye en Chile después de los impuestos, no porque los impuestos no graven a quienes más tienen, sino porque el Estado no es capaz de tomar esos recursos y disminuir la desigualdad. ¿Qué de cierto en esos argumentos? ¿Se comparte alguna de esas ideas o son más bien frases vacías para detener una conversación que en Chile ha estado detenida por muchísimos años o muy trabada durante muchísimo tiempo? Paula, yo creo que con el estallido social en octubre de 2019 se pone manifiesto algo que muchos decíamos antes, y que es que Chile necesita incrementar el gasto público y por tanto incrementar los impuestos. Se necesita una subida importante de impuestos, y esa subida tiene que ser financiada por principalmente el 1% de más ingresos. Sobre eso, al menos en mi opinión, no cabe ninguna duda. La pregunta es ¿cómo se hace? Y ahí yo creo que sí hay muchas alternativas a considerar. Está el impuesto a los más altos patrimonios, está una serie de exenciones que uno podría buscar eliminar, está el impuesto a la minería, ahora que tenemos un nuevo ciclo de precio del cobre, por ejemplo, y hay otros impuestos más que también se podrían considerar, aumentar las contribuciones de bienes raíces, etc. ¿Qué combinación usamos? A mí me encantaría que se dejara a criterios técnicos en el sentido siguiente. Están todos sobre la mesa, no hay que descartar ninguna alternativa a priori, pero ver qué combinación de estos logran el monto que se quiere recaudar. Cuanto más vamos a recaudar en una discusión política. Si esos montos adicionales vienen 1% más rico en una decisión política, pero una tomar esas dos decisiones, ojalá se deje al mundo técnico, porque muchas veces con el tema de impuestos se prometen cosas que después no resultan. Se dice voy a recaudar tanto y después recaudo un tercio de lo que iba a recaudar. Basta ver lo que ha pasado en Argentina recientemente y en otros países también, y también en nuestra historia reciente, si realmente queremos ir a lo que nos concierne a nosotros. Entonces, una vez que se decide mediante el mecanismo político, los líderes que elegimos en el Congreso, cuánto recaudar y también quienes lo pagan, el detalle, combinar estas alternativas que le acabo de decir de una forma lo más virtuosa posible, que es crear pocas distorsiones en la economía, porque los impuestos mal aplicados sí reducen la inversión, por ejemplo, y por otro lado también que sean relativamente fáciles de cobrar. Muchas veces hay impuestos que suenan maravillosos, pero en el momento uno va a recaudar, son muy fáciles de eludir. Entonces, tener ahí una respuesta que si al final lo va a pagar ese mismo grupo y se va a lograr el monto correcto, hagámoslo bien y no tener 5 años después que nos damos cuenta que, recaudamos solamente la mitad de lo que queríamos recaudar, y la frustración ahí es muy, muy grande, se tienen expectativas que no se cumplen y todo lo que es el sistema y el proceso democrático se desprestigia aún más. Perfecto, muchísimas gracias Eduardo Engel por esta conversación con Pauta Libre. Muy buenas noches. Muchas gracias Paula, Alejandra, Yasna y Verónica. Buenas noches. Seguimos en este Pauta Libre. Nuestra próxima entrevista es no al final de este viaje, en el próximo bloque, y la hacemos con el diputado y candidato presidencial, precandidato presidencial, Gabriel Boric. La invitación es a que continúe con nosotras aquí en este Pauta Libre. Yo creo, si usted me pregunta, viendo más o menos cómo son las encuestas y cómo están de líquidas, ¿no?
¿Por qué no podría ser usted un candidato del Frente Amplio? ¿Lo descarta de plano? Lo descarto de plano. Yo, independiente de los requisitos formales que voy a estar a tiempo de cumplir, creo que no tengo la experiencia suficiente y me falta aprender mucho. Estamos de vuelta, continuamos en este Pauta Libre. Agradecemos muchísimo la participación del público, no solo la sintonía de cada fin de semana, sino también su participación a través de redes sociales, sus comentarios que nos van nutriendo, nos van ayudando a mejorar. La verdad es que estamos contentas aquí con la idea de que ustedes estén allí y estén escuchando. Queremos también agradecer los comentarios, las expresiones que solidarizan con la libertad de expresión que se ha visto cuestionada en la carta que envían desde el Ejército, la carta que se envía directamente al canal desde el Ejército por un programa de parodia política, y las expresiones públicas y comunicados que se entregan desde la Armada, la Fuerza Aérea y también desde el Ministerio de Defensa. Podemos leer algunas declaraciones de solidaridad de candidaturas presidenciales como la de Daniel Jadue, donde apunta que el gobierno llame a los canales para quejarse y que el Ejército envíe cartas por una parodia tiene un elemento común. Ambas instituciones no creen ni en la libertad de expresión ni en la democracia, plantea Daniel Jadue. Desde la candidatura de Paula Narváez se plantea que es un atentado, vamos a buscar bien, es un grave atentado a la libertad de expresión, ahí está. Las Fuerzas Armadas se coordinaron para emitir declaraciones contra la Red TV, lo que luego fue avalado por el gobierno. Es inaceptable y condeno, dice Paula Narváez, que una vez más tengan acción deliberante en democracia. Mi solidaridad con los y las afectadas, plantea Paula Narváez. Desde la candidatura de Heraldo Muñoz, esta no es la primera vez que el Ejército se sobrepasa y ahora emite opiniones que van en contra de derechos fundamentales, como la libertad de expresión, dice el precandidato Heraldo Muñoz por el programa de la Red TV. Este ejercicio de enlace, dice Muñoz, es impresentable y el presidente debe de pedir renuncia del comandante en jefe del Ejército. La declaración también del precandidato Pablo Vidal Rojas dice: no es primera vez en este gobierno que las Fuerzas Armadas realizan una ofensiva comunicacional de carácter deliberativo, apunta el candidato. Esto es inaceptable. Si el presidente no remueve a los comandantes o al ministro de Defensa, entonces es porque avala esta acción. Algunos de los comentarios entonces que se plantean respecto a esta carta que envía el Ejército y a los comunicados del Ministerio de Defensa, Armada y Fuerza Aérea por un programa de sátira política, por un programa de humor, por un chiste. Nos acompaña a esta hora aquí en Pauta Libre el diputado y precandidato presidencial, Gabriel Boric. Muy buenas noches, Gabriel. Muy buenas noches, Paula, Mónica, Yasna, Verónica. Bueno, inevitablemente la primera pregunta tiene que ver con los hechos que hemos comentado aquí en el programa, y son estas expresiones de parte del Ejército, las demás ramas y el Ministerio de Defensa. Lo mencioné también públicamente hace un ratito, es absolutamente inaceptable, pero creo que las declaraciones de quienes tenemos hoy día cargos de responsabilidad no pueden quedarse solamente en declaraciones por redes sociales. A nosotros nos corresponde, en mi caso como parlamentario, un rol fiscalizador. Me alegro que otros candidatos presidenciales estén en la misma. No me extraña, en verdad, pero es lamentable no ver a las candidaturas de derecha ejerciendo y defendiendo la libertad de expresión. Y creo que acá corresponde evaluar una acusación constitucional contra el ministro Waldo Procurica, y lo vamos a plantear al resto de la oposición para que veamos si hay méritos y antecedentes suficientes, pero me parece que esto ya es reiterativo. Y por cierto, hay que llamar a los 3 comandantes en jefe de la Fuerza Aérea, del Ejército y de la Armada a dar explicaciones, ya sea a la Comisión de Defensa o a donde corresponda a la Cámara de Diputados. Puede ser una comisión investigadora, hay que ver cuál es el mejor mecanismo. Pero esto no puede quedar solamente en nos indignamos, ponemos un tuit y no pasa nada. El Poder Legislativo fiscalizador tiene que cumplir un rol que vaya más allá de las declaraciones de buenas intenciones y de respeto de la libertad de expresión. ¿Cuál es la diferencia, y con esto termino, la idea entre un comentarista de espectáculo, un programa que comenta otros programas, y las Fuerzas Armadas? Que las Fuerzas Armadas tienen armas entregadas por el contrato social y que se les pide a cambio de eso, del uso exclusivo y excluyente del ejercicio de la fuerza, las Fuerzas Armadas y de Orden, que por ningún motivo deliberen, sino que sean obedientes al poder civil. Y hace mucho rato que no lo están haciendo. Y una última idea. Acá hay quienes
han sido responsables de esta opacidad en las Fuerzas Armadas y Carabineros de hace mucho rato, porque esto no viene solamente de este año, viene de hace mucho rato hacia atrás. Entonces, en un futuro gobierno yo me comprometo a que termine justamente esta opacidad de las Fuerzas Armadas de Orden y Carabineros. Diputado Boric, cuando se lo presentó hace algunos minutos, mostramos la declaración donde usted planteaba que no sería candidato presidencial y hoy está en una precandidatura y de hecho nos acaba de adelantar parte de sus intenciones como a cargo de un futuro gobierno, de un eventual gobierno. Sí. ¿Podemos volver a escuchar la cuña? Y me gustaría, por supuesto, actualizar la pregunta que aquí le hace Mirna Schindler. Yo creo, si usted me pregunta, viendo más o menos cómo son las encuestas y cómo están de líquidas, ¿no? ¿Por qué no podría ser usted un candidato del Frente Amplio? ¿Lo descarta de plano? Lo descarto de plano. Yo, independiente de los requisitos formales que voy a estar a tiempo de cumplir, creo que no tengo la experiencia suficiente y me falta aprender mucho. Ya, ahí está lo que declaró. Yo estoy absolutamente de acuerdo con que las personas vayamos flexibilizando y cambiando y actualizándonos respecto a las cuestiones que son fundamentales. Pero en su caso, ¿qué es lo que pasó? ¿Cuál es la convicción que usted gana? ¿Cuál es la táctica? ¿Cuál es la estrategia también de su precandidatura? Yo creo que es de muy mal gusto cuando nadie le ha pedido a uno que tome ciertos desafíos, andar precandidateándose a cuestiones tan importantes como es la primera magistratura de la República. Para mí esto efectivamente fue sorpresivo. Mi candidata natural era Beatriz Sánchez, así lo sabe ella, que en este momento está en un programa en otro canal, en Tolerancia Cero. Y cuando ella define finalmente ir de candidata a la Convención Constitucional y por lo tanto no a la presidencia de la República, la presidenta de mi partido, Alondra Arellano, me pregunta si es que estoy disponible. Yo le digo, mira, la verdad esto no está en mis planes, discutámoslo colectivamente, no son discusiones individuales, pero en principio creo que, me falta. Y la Alondra me dice, mira, a todos hoy día, y me dijo algo que para mí fue muy importante, a todos hoy día del Frente Amplio podrían juzgar que nos falta, pero esto es un proyecto colectivo que va mucho más allá de tu persona. Y por lo tanto, lo que yo te puedo asegurar, me decía ella en ese momento, es que si esto es producto de una deliberación colectiva, puede tener sentido y yo creo que tú puedes hacerle sentido a un número de gente importante. Y me puse a disposición de ese proceso. Han sido meses de conversaciones, esto se empezó a discutir a fines de diciembre, esa entrevista debe haber sido a principios de diciembre. Y hoy día asumo este desafío con orgullo, pero también con humildad, porque estoy consciente del peso de la responsabilidad que significa. Pero no es una candidatura testimonial. Nosotros estamos yendo y levantando estas ideas en 4 semanas. Hemos levantado ya 5 temas programáticos importantes para el debate presidencial y espero continuar en esa línea y creo que en la medida en que seamos capaces de unar fuerzas, de ser convocantes, podemos ganar una eventual primaria. Alejandra. Gabriel, mi pregunta tiene que ver con ese momento en que yo estaba cuando te hicimos esa entrevista y había un cierto consenso, y me parece que tú eras parte del consenso, de que no era el momento de candidaturas presidenciales, que había que darle espacio a la Convención Constitucional y sin embargo te sumas a este carro de las competencias por candidaturas presidenciales, está todo el mundo armando sus programas. ¿Cómo se liga eso con el proceso constitucional y de qué manera se hace cargo de las aspiraciones y demandas de esa mayoría de chilenos y chilenas que manifestaron su deseo de una nueva constitución en octubre del año pasado? Es súper importante lo que planteas, Alejandra, porque nosotros lo hemos discutido harto en Convergencia Social y con las organizaciones del Frente Amplio que me han pedido que sea su candidato, Revolución Democrática y Fuerza Común. Recordemos que está Marcelo Díaz también, proclamado por el Movimiento Unido. Y esta candidatura, yo no quiero hablar en tercera persona, me parece un poco ridículo, me pongo a disposición de las candidaturas que hoy día se están levantando, no solamente a la constituyente, también a los cargos edilicios y de gobernación regional, pero en particular a la constituyente porque es un momento muy excepcional. Y el futuro gobierno tiene que ser un gobierno que dé todas las garantías para que la Convención Constitucional funcione no solamente de la forma más impecable posible en los términos formales, sino que además sea un proceso, bueno, se va a definir en el reglamento, pero que estén todo
la disposición del Ejecutivo para que el proceso sea lo más participativo posible. ¿Cuál es nuestra visión política al respecto? Es que la constituyente no son solamente 155 personas deliberando, sino que tienen que ser 17 millones. Y para eso se requiere de poderes del Estado que, sin involucrarse en los contenidos de las discusiones, faciliten que todos los chilenos y chilenas puedan ser parte de este proceso que, como tú bien dices, tuvo un 80% de respaldo en el último plebiscito y que además genera esperanza, futuro y desafíos muy importantes. Gabriel, pero vimos en la propaganda electoral, por ejemplo, muchos candidatos presidenciales poniéndose delante la foto y atrás los candidatos constituyentes. La gente no tiene capacidad, digamos, para procesar tanta información simultáneamente, y es inevitable que los candidatos se roben la película. Además son menos. O sea, es más fácil concentrarse en un candidato presidencial que en tantos candidatos a la Convención Constitucional. Más allá, digamos, de estas declaraciones de buenas intenciones, ¿no?, que vamos a facilitar esto si yo soy el electo presidente, ¿ha habido alguna acción política concreta para engancharse con los movimientos sociales, con las organizaciones de pueblos originarios, con la, no sé, por la coordinadora 8M, los movimientos que han llevado las manifestaciones en la calle? Nosotros somos parte del Frente Amplio de la lista Pro Dignidad, que está en conjunto con el Frente Amplio, el Partido Comunista, el Partido de Igualdad, Izquierda Libertaria y diferentes organizaciones sociales que también suman. Yo creo que en la izquierda tenemos un problema, que es la tremenda dispersión que hay de cara a la lista de las constituyentes. Nosotros tuvimos conversaciones en su momento con diferentes movimientos sociales que finalmente tomaron la decisión legítima, por cierto, de levantar listas distintas o de ir en distintas listas que la que estábamos proponiendo nosotros. Hubo conversaciones incluso con independientes no neutrales y con la lista de la nueva mayoría, de la ex nueva mayoría. Sin embargo, no se dio esa unidad. Yo creo que nosotros tenemos que ser muy autocríticos al respecto. Eso evidentemente va a generar una sobrerepresentación respecto de los votos que va a sacar la derecha, que finalmente la derecha es la que, como ustedes mismas han dicho durante este programa, es la que quiere de una u otra manera defender una constitución que está moribunda. Aunque, como ha pasado tantas veces en la historia de Chile, se trate de cambiar algo para que todo siga igual. Y por lo tanto, la conversación con esas organizaciones a las que algunas tú mencionabas, Movimiento No Más FP, Coordinadora 8M, movimientos sociales regionales, los pueblos originarios, tienen que, o sea, han estado presentes y van a seguir estando presentes. Para bailar esa cueca se necesitan dos. Y yo creo que los partidos políticos tenemos que ponernos de partida y también pensando en lo que viene en una posición de humildad y decir, basta, aquí los cupos ya no son solamente de los partidos políticos. Esa cuestión tiene que cambiar. Nosotros tenemos que tener una conversación de igual a igual con los movimientos sociales. Yo me formé políticamente en los movimientos sociales. Me formé en las marchas, en las tomas, me formé en el movimiento estudiantil. Convergimos en ese momento con movimientos regionales como el movimiento de Aysén, el de No al alza del gas de Punta Arenas, el de Magallanes, perdón, Freirina, con No Hidro Aysén, y por lo tanto conocemos esa experiencia. El Frente Amplio no puede cometer el error de ponerse a la defensiva frente al protagonismo popular y a los movimientos sociales. Tenemos que encontrar una coordinación. Y ahí... Diputado. Y ahí todos tenemos que ser generosos porque nadie va a sacar el 100% de lo que quiere. Y yo por lo menos estoy disponible a ese ejercicio. Solo apuntar a que se experimentó un leve temblor, solo para decir que además el programa es totalmente en vivo. ¿No lo sintieron? Nada. Es un panel muy tranquilo. Es muy tranquilo. No, tuve un pequeño temblor, ¿no? Ya vamos a estar con algo de actualización respecto a cómo fue ese movimiento. Verónica Franco. Diputado, habló usted recién de la fragmentación, aludiendo, 10 candidatos en las oposiciones y del Frente Amplio 2, pero si sumamos a los ex Frente Amplio 4. ¿Qué nos dice esa fragmentación de su sector político en particular? No de las oposiciones, del Frente Amplio. El Frente Amplio es una coalición relativamente nueva, tiene 4 años y medio. Y hemos vivido en conjunto con los tiempos telúricos que nos ha tocado vivir en Chile un proceso de maduración acelerado en donde, a propósito de los resultados electorales del 2017, tuvimos un crecimiento que fue muy exponencial, pero yo creo algo disociado de las bases territoriales que se requieren para poder hacer un ejercicio... ¿De maduración, diputado? De maduración. ¿O de desagregación? No, de maduración, sin lugar a dudas.
sumar números no necesariamente, en este caso, sumar más musculatura y coherencia. Lo que pasa es que usted necesita sumar números ahora. También, de hecho, tiene que juntar 34.000 firmas. Necesitamos juntar 24.000 firmas, que, ojo, quiero ser muy claro. ¿24.000 o 34.000? 34.000, lo que pasa es que son adhesiones al partido, es militancia en un partido político. Quiero ser muy claro en esto para que haya total transparencia. El CERVEL lo que nos exige hoy día para poder estar en la papeleta de primaria es tener 34.000 afiliados al partido Convergencia Social, que es donde yo milito, que es el 0,5% de quienes votaron en la última elección. Okay. ¿Y cómo va esa recolección? Llevamos del orden de 10.000 y algo, que es parte de los que estaban afiliados antes cuando legalizamos el partido. El CERVEL recién nos habilitó la clave la semana pasada, a mediados de la semana pasada. Y quienes quieran hacerlo, con todas las prevenciones que he dado y con diferentes alternativas, lo pueden hacer en la página boricpresidente.cl. Ahí están todos los detalles de eso. Pero respondiendo a la pregunta, yendo al punto de la fragmentación, que me parece que es tremendamente importante, y sobre la experiencia del Frente Amplio también. El 2017... No, pero no haga historia desde el 2017, pues, diputado. ¿Y de cuándo la cuento? ¿Desde ahora? No, digo yo, en corto. Si no... No, pero quiero decirlo brevemente. El 2017 tuvimos un resultado electoral que fue inesperado. Sacamos 20% de los votos, 20 parlamentarios, o 20 o 21 parlamentarios. Yo creo, como autocrítica, me gustaría decir dos cosas. Uno, que un proyecto político no se puede sustentar principalmente en los argumentos de la juventud, la novedad y el estar contra otros. Tiene que tener un proyecto político coherente que sea capaz de presentarle un horizonte de futuro al país. Como decía el programa humorístico de este viernes. Exactamente, exactamente. Bueno, de hecho, yo pensaba a propósito de eso cuando Kramer que entre un honor y un, como no sé cómo era, cuando Kramer me invita en el Festival de Viña, una de las cosas que dice es que, y estaba Boric ahí en los columpios, diciendo básicamente como estos cabros chicos estaban puro... pero no se desvíe, pues. Pero no, pero es que estoy contestando eso. Nosotros como 3 veces. Es que el punto es ese. Nosotros, a partir del 2017 en adelante, hemos tenido un proceso de maduración en donde yo creo que el Frente Amplio hoy día, con la candidatura que yo o Marcelo, y espero que sea yo, vamos a representar, va a poder ofrecer unidad y dirección hacia un horizonte de cambios estructurales, pero también de tranquilidad hacia el país. Hemos tenido diferencias con otras personas al interior del Frente Amplio, como ha sucedido en todas las coaliciones políticas a lo largo de la historia. Yo no creo que eso sea algo particular del Frente Amplio en momentos que, como te decía, son telúricos para todo Chile. Oiga, Pablo Vidal, candidato también de su sector o de... Bueno, yo sé que ya se fue, pero de su sector, dice que las fuerzas que gobernaron los últimos 30 años tienen más posibilidades de ofrecer gobernabilidad. ¿Se siente aludido de alguna manera usted que a mediados de semana dijo que Jadwe contra Lavín perdería? Yo discrepo totalmente con el sentido de lo que dice el diputado Vidal. Hoy día lo que me parece que se impugna, lo que yo creo, y en el Frente Amplio creemos que se impugna durante las movilizaciones, es también una forma de hacer política de la cual nosotros quedamos del lado de los impugnados sin haber sido parte de esos 30 años de gobierno. Y ahí hay una autocrítica muy profunda que tenemos que hacer de cómo cambiamos eso. Entonces, decir de que a quienes hemos estado impugnando durante en las últimas movilizaciones son quienes pueden asegurar la gobernabilidad futura, me parece que es una lectura por lo menos errada del momento que estamos viviendo. Hoy día la unidad social y política del pueblo de Chile pasa no solamente por sus partidos, pasa, como decía, o como, no sé, insinuaba Alejandra, por un diálogo también de igual a igual con organizaciones sociales que existen a lo largo de todo el territorio. Hace poquito, la semana pasada, varias universidades entregaban un documento con una sistematización de más de 2.000, si no me equivoco. 2.200 cabildos de Arica a Magallanes. Hay pueblo organizado para poder llevar adelante las transformaciones que se están demandando. Yo creo que eso es posible. Respecto a la pregunta que me hacía sobre Daniel, con Daniel Jadwe, tenemos un montón de coincidencias. En lo programático yo creo que no vamos a tener mayores distinciones. Y por lo tanto, y quiero ser muy enfático en esto porque después me pasa con la entrevista esa en el 13, de que trato de recalcar harto las coincidencias que tenemos, pero al final la cuña sale y aparece todo un escándalo después en redes sociales. Las cuñas son las cuñas. Pero la responsabilidad es mía, no es del medio, por cierto. Yo creo que lo que se juega es, uno, tenemos que unir fuerzas con Daniel en algún momento. Con Daniel, y ojalá más amplio que solamente el Frente Amplio y el Partido Comunista, pero a lo menos con Daniel Jadwe. Lo que se juega es quién va a ser capaz de convocar a un sector más amplio de la sociedad chilena que asegure gobernabilidad. Yo no estoy diciendo con esto que tú no lo vas a hacer por ningún motivo. Yo creo que nosotros podemos convocar un sector más amplio.
Y eso lo definirá la gente mediante primarias. No lo voy a definir yo mediante declaraciones rimbombantes ni otra persona mediante algo parecido. La gente mediante primaria. Yo estoy dispuesto a eso, creo que tenemos un montón de cosas en común, pero creo que puedo convocar a un sector más amplio de la sociedad chilena. Vamos a seguir conversando de estos y otros temas con el diputado Gabriel Boric, candidato presidencial de RD, Fuerza Común y Convergencia Social. Vienen las preguntas de Yasna Levin, yo también tengo algunas interrogantes. Seguimos aquí en el Pauta Libre junto a todo el panel. La pausa breve y ya seguimos. Seguimos en este programa de Pauta Libre, seguimos con un panel de mujeres, junto a Verónica Franco, junto a Alejandra Matus, junto a Yasna Levin, el entrevistado a esta hora, el diputado y candidato presidencial Gabriel Boric. Vamos a seguir con las preguntas, pero diputado, quiero que nos acompañe a ver un video con declaraciones políticas respecto a las cuales queremos consultar su opinión. Esta es la voz de Pamela Giles. Mi única ambición es salvar a mi pueblo que sufre. Pues bien, seamos prácticos entonces, señor presidente. Le digo desde aquí al desgobierno, a Piñera y sus secuaces, que me comprometo a no presentar mi candidatura a ninguna elección presidencial si el Ejecutivo patrocina nuestro proyecto de tercer retiro y, por cierto, no lo lleva al Tribunal Constitucional, de modo que la gente reciba su dinero en abril, promulgada la ley la próxima semana. Ahí están las declaraciones de la diputada que en el momento en que las plantea, no sé si está ya habilitada para efectivamente tomar una precandidatura presidencial. Pero me gustaría preguntar su opinión respecto a lo que ella plantea. Hoy día lo conversaban, si no me equivoco, en el programa pasado, de la angustia y necesidad que está viviendo parte importante de la población. Creo que lo decía Mirna Schindler respecto de cuánta gente se considera de clase media. El 70% dicen, según la última CACEN. Eso es quienes van de 600.000 pesos hasta 2.700.000 mensuales. Voy a ir, por cierto, a la pregunta específica, pero me parece importante dar un contexto para que no sea solamente un debate entre la diputada Giles y yo. Y esa gente no le ha llegado ayuda. Lo decía el informe del Banco Central, que han recibido principalmente ayudas quienes forman parte del primer quintil, o sea, los más pobres de nuestra sociedad, y que el resto de la gran clase media se ha visto, principalmente se las ha tenido que ver con los ahorros previsionales. Hoy día conocimos los resultados preliminares del bono clase media, y le ha llegado a del orden de 1.200.000 personas. Y sin embargo, la clase media en Chile es el 70% de la población. O sea, quedamos cortos, permanentemente cortos. Y esta pandemia ha afectado de seguro a más del 80% de los chilenos y chilenas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El gobierno no entiende la profundidad de la crisis y por lo tanto nos hemos visto obligados a acudir a esta única política universal que ha sido puesta sobre la mesa, que es la de los retiros, que va a generar otros problemas a futuro. Lo hemos discutido también. A mí no me parece que sea momento de tratar de ganar popularidad o colgarse con la angustia del pueblo chileno. Me parece que hoy día el deber de nosotros es hacer propuestas multidimensionales en salud mental, en seguridad, en respeto a garantizar los derechos humanos, en, por cierto, el acceso a la salud, y no hacer del tercer retiro una suerte de cuestión personal que termina comiéndose un poco el debate. Entonces, respecto a la candidatura presidencial o no, o si pone a disposición una eventual candidatura, creo que es entrar en una pelea que no vale la pena y que lo que importa acá son los contenidos de fondo que estamos planteando y cómo le damos solución a algo que el gobierno ha olvidado, que esta crisis ha demostrado la precariedad de la clase media chilena y la tremenda injusta distribución del ingreso y del poder en nuestro país, y por eso estamos planteando impuestos a los superricos, estamos planteando mejorar el royalty y la minería ahora que vencen los contratos de invariabilidad tributaria, hemos estado planteando reformas tributarias, renta familiar básica de emergencia y una serie de otras medidas que creemos apuntan de manera más global a esta angustia que es hoy y de la que hay que hacerse cargo. Diputado, usted nos acaba de anunciar la posibilidad de presentar una acusación constitucional contra el ministro de Defensa, pero también estaba pendiente y en estudio, de acuerdo también a sus anuncios, una acusación constitucional contra el presidente Piñera.
Hay algunos en el Frente Amplio, lo manifestó, si mal no recuerdo, el mismo Marcelo Díaz, que plantearon que era pertinente, producto del mal manejo de la pandemia, estudiar una acusación constitucional contra el presidente de la República. Lo que yo señalé en un programa de TVN, si mal no recuerdo, es que todas las herramientas de fiscalización tienen que estar sobre la mesa, pero para poder presentarlas se requiere tener antecedentes jurídicos sólidos y que no sea solamente un voladero de luces para complacer las redes sociales del momento. Sería irresponsable, le estoy leyendo su cita, sería irresponsable descartar una herramienta de fiscalización frente a una situación catastrófica. Exactamente, sería irresponsable descartar una herramienta de fiscalización. Y yo, por lo tanto, no la descarté. Lo que se estableció y lo que se está discutiendo en el Frente Amplio justamente si es que hay piso político para impulsar una acusación constitucional. Nosotros impulsamos una. En diciembre del año pasado, producto de la responsabilidad que creemos le corresponde al presidente de la República, Sebastián Piñera, en las graves violaciones a los derechos humanos. Destituimos al ministro Chadwick en su momento. Es una responsabilidad, es un deber más bien de los fiscalizadores, los parlamentarios en su condición de fiscalizadores hacer eso. ¿Qué tiene que hacer, qué más tiene que hacer el presidente de la República para que amerite concretar esa posible acusación constitucional? Lo que pasa, Yarna, es que las acusaciones constitucionales, si se presentan y se pierden, pueden terminar en un escenario en donde se termina ensimismando la política en una discusión que pareciera estar solamente dentro del Congreso, distrayendo recursos del combate inmediato a la pandemia en medio del pic de la segunda ola y cuando se requieren un montón de acciones en otras dimensiones. Y además, si es que no están los votos, puede ser un volador de luces de algunos parlamentarios en donde al final lo que termina sucediendo es una victimización del gobierno, mayor división de la oposición y por lo tanto al final quedamos en una situación peor de la que empezamos. Tienen que haber consideraciones que no sean solamente, tiene que haber un equilibrio entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad, en particular en algo tan serio como es destituir a un presidente de la República. Nosotros ya lo intentamos una vez, perdimos, no tuvimos los votos. Entonces, hacerlo hoy día de nuevo sin tener esa certeza, o por lo menos una conversación previa con el resto de la oposición, me parece que sería que no sería adecuado. Se está dando esa conversación. Ahora, respecto a lo de Procurica, a lo del ministro Procurica, me parece que esto salió recién. Cuando veníamos para acá, o sea, lo vimos durante la tarde, fue aconteciendo esta concertación de acciones de las Fuerzas Armadas y del ministro, pero además ya es reiterativo respecto del espionaje a Mauricio Weibel, bueno, el llamado que hubo de parte de la Presidencia de la República al dueño de este canal para alegarle por otro programa. Creo que lo hicieron con Chilevisión también en algún momento. Entonces me parece que ya se configuran antecedentes suficientes para decir de que el gobierno está... Además, bueno, hay un informe también de la relatoría, si no me equivoco, de la Comisión Interamericana. De la relatoría de la Comisión Interamericana de Libertad de Expresión. Entonces me parece que ya hay suficientes antecedentes para decir que esto ya no va más. O sea, uno no puede permitir de que nos acostumbremos o normalicemos, como se ha hecho hasta ahora, el acorralamiento de la democracia, que es lo que está haciendo este gobierno que ha ido tomando ribetes cada vez más autoritarios. Usted ha cifrado todas sus expectativas de decisión de candidato presidencial o candidata presidencial de la oposición en una primaria unitaria. Ayer el Consejo General del PPD prácticamente la desahució, no está en ninguno de los tres escenarios que determinó. ¿Cuál es el camino que usted le da entonces al Frente Amplio, su sector, para determinar el candidato o la candidata? Lo primero es que desde el Frente Amplio sabemos que no somos suficientes. Nosotros llevamos mucho rato empujando un montón de demandas y aspiraciones que creemos son parte de lo que ha sucedido en Chile post-octubre. La recuperación de los recursos naturales, derechos sociales universales, la gratuidad de la educación, entre muchos otros. La nueva Constitución, por cierto. Pero creemos que solos no bastamos y por lo tanto estamos diciendo necesitamos unas primarias para aunar fuerzas. ¿Qué es lo que ha servido, de qué ha servido el debate programático que se ha dado hasta ahora? En decir que a lo menos en segunda vuelta los apoyos tienen que ser recíprocos porque no queremos que, después de todo lo que ha pasado, haya continuidad de este mal gobierno de la derecha política en Chile. ¿Pero cuál es el camino? ¿Cuál es el camino? Nosotros vamos a insistir en poner puntos programáticos sobre la mesa, porque esto a veces es poco cuñero, pero es importante para que... el PPD lo desahució, candidato y diputado, desahució la posibilidad de una primaria unitaria, y en materia programática entiendo que ya se han manifestado varias discrepancias en el trabajo que han iniciado a propósito de la convocatoria del Partido Radical. En particular, ser un candidato feminista versus ser un candidato con equidad de género. Las diferencias en la oposición existen y eso no cabe ninguna duda y ha sido evidente desde hace mucho rato. Nosotros tenemos que buscar un equilibrio entre que
que esas diferencias se pongan sobre la mesa y generar una alianza que permita tener no solamente gobernabilidad, sino que ganar la elección. Si por nuestras peleas e incapacidad de conversar, al final del día termina gobernando Joaquín Lavín, yo creo que el pueblo de Chile no nos lo va a perdonar. Pero hay primarias y hay primera vuelta también. ¿En qué es lo que puede terminar pasando? Acá hay algunos que han dicho que hay que excluir, por ejemplo, de una primaria de la socialdemocracia al Partido Comunista. Yo no creo eso. Yo creo que nosotros tenemos que estar en una primaria en conjunto con Daniel Jadwe y ojalá con otras organizaciones sociales. Nos gustaría que esa primaria fuera más amplia, ojalá con el Partido Socialista también, por ejemplo. Nos interesa que quienes se sumen o se resten... ¿Está dispuesto a una primaria solo con Daniel Jadwe, entonces? Eso no depende solamente de mí, lo vamos a discutir al interior del Frente Amplio, pero yo no tengo ningún problema en tener una primaria con Daniel Jadwe, personalmente. Y de hecho, lo digo de manera explícita, en la eventualidad que Daniel Jadwe sea el candidato finalmente de la izquierda, no voy a tener ninguna duda en apoyarlo. Como esperaría, reciprocidad por parte de eso, que creo que lo ha dicho Daniel en este caso. Pero lo que me parece importante es que incluso PC y FA solos no bastamos. Entonces tenemos que ir un pasito más allá. Y por eso, déjame terminar con este punto. El debate programático generalmente es mirado en menos porque no da votos, pero si no nos ponemos de acuerdo después del 18 de octubre, después de la pandemia, de la recuperación que vamos a tener, qué es lo que queremos hacer o cuáles son los necesarios que tenemos que avanzar en Chile en salud mental, en recuperación económica, en nuevo modelo de desarrollo, en descentralización. La verdad es que el ser poder, o sea, el ser gobierno solamente por tener el poder, para nosotros no tiene sentido. Gabriel, ¿y cómo está la democracia interna? Entiendo que Convergencia Social ha tenido varios problemas y acusaciones internas de falta de democracia, de que tu candidatura se impuso por pocos votos y que fue más bien cupular. No, para nada. La candidatura... fue una discusión que se dio durante cerca de un mes y medio en los diferentes comunales, se terminó votando en el Comité Central, no recuerdo exactamente los números, pero debe haber sido algo así como... ¿Cómo? ¿15 a 12? No, eso fueron los comunales de la región metropolitana. Creo que fue 17 a 4, algo así. 17 a 4 más los frentes y hoy día no tengo ninguna duda de que todo el partido está con la candidatura, incluso los sectores que en su momento la rechazaron, pero sí, mira, la izquierda tenemos esta tendencia a dividirnos, a fragmentarnos y a enfatizar en las diferencias, y si queremos contribuir a que el pueblo de Chile tenga una mejor calidad de vida, tenemos que ponernos un poquito más las pilas y dejar de hablar de nosotros mismos, mirarnos el ombligo y salir para adelante a decir cuál es nuestro proyecto país, más allá de nuestras diferencias identitarias que a veces parecen de cabros chicos. Diputado, esta mañana en una entrevista Mario Desbordes decía que en julio del año pasado se podría haber producido un estallido social, pero ¿se podría producir un estallido social, una revuelta si no avanza el tercer retiro del 10% con el gobierno yendo al Tribunal Constitucional? ¿Lo ve posible usted? Yo lo veo totalmente posible. Creo que el gobierno está jugando con fuego permanentemente y algo que hoy día, en el contexto de una pandemia en donde todavía no salimos de la segunda ola, es tremendamente peligroso. Pero cuando el gobierno insiste en ir en contra de la voluntad democrática, cuando amenaza con ir al Tribunal Constitucional pese a que ya no tiene el apoyo ni siquiera de sus propios parlamentarios, cuando el gobierno respalda actos que son abiertamente reñidos con cualquier concepción básica de la democracia, como es lo que acaba de hacer con los comandantes en jefe del ejército, la verdad es que insiste en generar, o sea, no hay gobierno. Hoy día en la práctica no hay gobierno, esta cuestión está andando solo y espero que sean pronto las elecciones, porque la verdad el gobierno de Sebastián Piñera lo ha hecho muy mal y yo creo que es posible ofrecerle a Chile una alternativa de, insisto, cambios estructurales con convicción en materia de terminar con las AFP, con las ISAPRES, un sistema único de salud, un modelo de previsional que entregue pensiones dignas y que sea colectivo sin fines de lucro, recuperar nuestros recursos naturales, en particular el agua, etcétera, pero que también ofrezca tranquilidad, porque el pueblo de Chile también quiere tranquilidad. Si se produce este escenario de nuevo estallido social, producto, supongamos, de que se confirma la decisión del Tribunal Constitucional en contra del retiro, ¿cuál va a ser la convocatoria de su candidatura o del Frente Amplio frente a esa situación, a una situación de ingobernabilidad, una situación de movilización masiva? ¿Cuál sería el llamado?
El Frente Amplio nació desde las organizaciones y movimientos sociales y nuestro deber es estar del lado del pueblo de Chile que se moviliza y del pueblo de Chile que está sufriendo. Y por lo tanto, si es que hubiese una movilización social producto de la angustia por no poder llegar a fin de mes, y esto la gente lo sabe en sus casas. La gente lo sabe en sus casas cuando malabarea para poder pagar la once. El otro día estaba en un programa en donde unos chicos y decían, no tenemos plata para pagar la once a nuestros hijos. Entonces, cuando está esa angustia presente permanentemente, cuando hay una sobrecarga de producto de la pandemia a un montón de gente, cuando ha habido destrucción de empleo, cuando el gobierno insiste en esta ceguera y insiste amenazando con el Tribunal Constitucional, por supuesto que vamos a estar del lado del pueblo en la movilización. Diputado Boric, ese es un escenario hipotético que usted no descarta en caso de que el presidente avance en la decisión de llevar al Tribunal Constitucional el tercer retiro del 10%, cuestión que no está segura por el momento. Yo quiero hacerle una última pregunta y espero que la responda. Es ¿cómo se imagina de vuelta al escenario electoral y particularmente después de las descripciones que usted ha hecho de este gobierno de derecha, un gobierno que avanza, dice usted, cada vez hacia ribetes más autoritarios, si lo entiendo bien, y cuando anuncia que un nuevo gobierno de derecha podría ser una cuestión que eventualmente empeorara ese escenario, si lo entiendo bien? Sí. ¿Cuán probable es una situación en la cual la derecha vaya toda unida tras una sola candidatura y la centro, izquierda y más allá vaya toda dividida? ¿Cuán probable es eso y cuán riesgoso es eso? Yo creo que hay un sentido de responsabilidad en la mayoría de las candidaturas que se han levantado. Mi candidatura no es personal, es una candidatura que nace de una deliberación colectiva, y en la deliberación colectiva que hemos tenido se ha planteado específicamente que uno de los objetivos es que, primero, ofrecerle un nuevo modelo de desarrollo a nuestro país. Y ahí hemos planteado propuestas en salud mental, en participación de los trabajadores, en los directores de las empresas. Vamos a sacar mañana algo relativo a pensiones y una serie de otros temas. Pero sabemos que solo no somos suficientes. Acá nadie puede pretender ser el único o exclusivo protagonista. Y por lo tanto, las primarias son necesarias justamente para que no se dé el escenario que estás diciendo, y yo estoy totalmente disponible para esas primarias, para que logremos las fuerzas transformadoras que estuvieron en el 80% del apruebo. Sí, lo del apruebo no fue una casualidad o un invento. Estuvo ahí, hay un 80% de los chilenos que quiere cambios estructurales en Chile. ¿Cómo no vamos a ser capaces en la oposición? Y ahí los liderazgos tenemos que jugar un rol. Yo hoy día soy candidato presidencial, por lo tanto tengo un liderazgo en aquello, en ponernos de acuerdo para ofrecerle al país una propuesta de gobernabilidad que sea capaz de terminar con este gobierno de derecha y ofrecer un mejor gobierno. Es posible. Yo por lo menos estoy convencido de eso y es lo que, bueno, espero poder estar en la papeleta, y para eso tengo que recordarlo, necesitamos también juntar esas 34.000 firmas, así que ahí lo pueden hacer en boricpresidente.cl quienes se entusiasmen con esta candidatura. Ya, el aviso al cierre. Muchísimas gracias, diputado, por la entrevista. Tenemos un libro de obsequio para usted, lo tiene allí en la mesa. Estamos evitando pasar los libros en la mano ya. En un programa que me pone por favor, diputado. Una gentileza de libros del Amanecer a través de sello Berrinche Ediciones. Muchísimas gracias, diputado. Muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias por el espacio y de verdad nuestro respaldo a la red, pero por sobre todo a la libertad de expresión, y cóbrenos la palabra. Esto no se puede quedar solamente en declaraciones de buenas intenciones, hay que salir con todo a hacer esta fiscalización para que no se siga repitiendo. Muy buenas noches, diputado Boric, aquí en Pauta Libre en la red. Tenemos Pauta Libre, tenemos palabras al cierre. Alejandra Matus, partimos con algunos de los planteamientos de esta Pauta Libre. Yo quería poner el acento sobre todo en las familias, las personas que están pasando momentos muy difíciles, que vienen pasando momentos muy difíciles desde el año pasado, sobre todo en vista a la discusión de este tercer retiro. Hay 5.000 denuncias contra la AFP Provida por denuncias, reclamos, quejas, digamos, por problemas con el pago del primer y segundo retiro. Son personas que no han recibido ni el primero ni el segundo, que por supuesto no califican para ninguna de las otras ayudas. He recogido testimonios de personas que están que deben el arriendo, que deben, digamos, tienen deudas, que no tienen plata para comer. Entonces yo creo que esa necesidad tiene que estar en primer plano. La Superintendencia de Pensiones ha tomado nota de estas denuncias, la Contraloría ha tomado nota de estas denuncias, pero no ha pasado nada sustantivo para que se resuelvan. Hay chilenos que han viajado del extranjero a cobrar sus plata acá. Conozco a uno en particular que lleva un mes
más de un mes varado en Chile, no ha podido cobrar su plata. Hay mujeres, muchas mujeres, que estuvieron pidiendo la retención del dinero de los exmaridos por pensión alimenticia. Los tribunales han resuelto el pago en diciembre del año pasado, todavía esperan. En otros casos a las mujeres se les retuvieron también sus propios fondos por haber demandado a otra persona. En el momento en que hay sistemas computacionales y que estos problemas se pueden resolver fácilmente, no hay explicación para esto. AFP Provida tiene un sistema de call center y de burlarse de la gente, porque la gente llama, los dejan esperando, les mienten. Hay afiliados que han recibido documentos firmados por el gerente de operaciones de Provida diciendo que les van a pagar, que el pago está autorizado o que incluso ya se hizo, y después se demuestra que no es así. Entonces, junto con aprobar el tercer retiro, yo creo que sería bueno también, por ejemplo, que los parlamentarios tomaran nota de lo que pasa con esta persona. También está el problema de las personas que se retiraron con renta vitalicia, que tampoco han recibido ayuda, y porque si se aprueba un tercer retiro, vamos a ver lo que va a pasar con AFP Provida y las demás, que también tienen su cantidad de quejas, pero la mayor cantidad está concentrada en Provida. Muchísimas gracias, Alejandra. En su pauta libre, Yasna. Sí, a mí me parece que, a propósito de lo que conversamos con el diputado Boric, el envío de la ley de retiro del 10%, tercer retiro del 10% al Tribunal Constitucional, es una manera que ha tenido el presidente de jugar con la democracia, jugar con la estabilidad y jugar con la paz social, porque es muy peligroso. El Tribunal Constitucional en particular es un enclave que se ha erigido como un verdadero paradigma del control ideológico que ejerce la Constitución. Y quiero recordar algunos hitos de este prontuario de cercenamiento de leyes que han sido aprobadas democráticamente en el Parlamento y han sido cercenadas ideológicamente por el Tribunal Constitucional. 2008, píldora del día después. El Tribunal Constitucional prohíbe a los consultorios distribuir la píldora del día después, a pesar de que puede ser comprada por quienes tienen el poder adquisitivo para hacerlo en cualquier farmacia. 2015, gratuidad de la educación superior. El Tribunal Constitucional obliga al Estado de Chile a hacer extensible este beneficio de gratuidad para las universidades públicas, hacerlo extensivo a universidades privadas bajo sospecha, por lo menos, por decirlo menos, de lucrar con su negocio. 2016, titularidad sindical. A propósito de la reforma laboral del gobierno de la presidenta Bachelet, el Parlamento despacha una reforma laboral con titularidad sindical, que es una manera de proteger a los sindicatos y garantizar que tengan la capacidad de negociación para proteger los salarios, al menos los trabajadores. Bueno, el Tribunal Constitucional decidió que no iba a la titularidad sindical. Y solo para cerrar, 2017, aborto en 3 causales. El Tribunal Constitucional incorpora la causal la objeción institucional de conciencia, institución insólita que no sé en qué otra parte del mundo exista. Y finalmente, el 2018 rebaja la multa a el señor Ponce Lerú por el caso Cascadas de 75,7 millones a 3,3 millones, sin mencionar además la dilación corrupta de procesos, según la propia presidenta del Tribunal Constitucional, que además libra una guerra civil verdadera al interior de esa institución. Y que, ojo, podría afectar la decisión del presidente de efectivamente volver a recurrir al Tribunal Constitucional. Muchísimas gracias, Yasna Levin. Verónica Franco, pauta libre. Quería hablar hoy de narcotráfico, pero no solo del joven líder de los Galves que fue acribillado este jueves por la noche. 26 años tenía Brian. Se había quedado solo con sus hermanas, también menores de edad, cuando él tenía 9. Su madre había sido detenida por tráfico de drogas y su padre ya estaba preso. Mató a la primera persona a los 13 años, a la segunda a los 15. Fue enviado a una casa del Sename, huyó de ahí y hoy está muerto en lo que todos suponemos fue un ajuste de cuentas, porque era el líder de su familia. Quiero hablar de pobreza, de esa pobreza que se toma poblaciones completas desde hace décadas y que hace ver como única posibilidad participar del tráfico de drogas para salir de allí, para avanzar de alguna manera.
el camino corto del dinero, dicen los que trabajan con ellos. Y quiero hablar de falta de Estado, de ese Estado que además de intervenciones policiales compromete intervenciones sociales, pero que no siempre las lleva a cabo, que no siempre cuenta con la gente y con los recursos para aplicarlos. En las poblaciones de las que hablábamos, por ejemplo, ocurre lo de la familia de Brian. El 2017, el entonces capellán del Hogar de Cristo, Pablo Huácar, llamaba la atención sobre el concepto de la narcocultura. Y eso no está solo en la población La Legua, por supuesto. Hay más de 420 barrios que han sido calificados como críticos por la Fiscalía. ¿Se puede salir de eso? Claro que se puede salir de eso. Hay que restablecer el tejido social. Y hay ejemplos en México, en un par de ciudades, en Tancítaro y en Huanusco, donde se ha conseguido. ¿Qué se hizo? Bien en corto. Se trabajó primero que nada con las familias, porque hay que apoyarlas para que restablezcan sus lazos, porque hay violencia intrafamiliar, porque hay vínculos con el delito, porque no hay dinero, porque no hay una vivienda. Se puede trabajar también a nivel de vecinos, se puede trabajar también con los empresarios locales para que den mejores opciones de trabajo para todos ellos. Ahora la posibilidad la tenemos con el proceso constituyente que está en marcha. Ahí quizá podamos salir adelante en el restablecimiento de este tejido social. Muchísimas gracias, Verónica Franco. Yo sé que el diputado Boric, que se quedó aquí, quiere decir, pero tiene 1 segundo, 10 segundos. Mi pauta libre para los trabajadores de la cultura. Vimos hace poquito una carta de Valentín Trujillo que denota algo que está pasando transversalmente en toda la sociedad chilena, que la cultura, que es el espíritu de un pueblo, está muriendo porque hoy día el Estado no ha llegado a apoyar a este sector que es tremendamente importante. Se requiere más apoyo para la cultura, se requiere un sistema de previsional y de seguridad social para los trabajadores y trabajadoras de la cultura, y vamos a presentar propuestas en eso durante las próximas semanas. Muchas gracias. Perfecto. Nosotros queremos agradecer su sintonía y particularmente la solidaridad, no sé cómo decirlo, de todas las familias que hoy fueron a ver si están habilitadas, si clasifican para recibir las ayudas del gobierno, ayudas que no son universales, que tienen requisitos y sabemos que muchísimos no las han encontrado. Esperemos que mañana haya más precisión de parte de la autoridad respecto a cómo acceder a esta ayuda cuando ya se suman 3 semanas de cuarentena y es de urgencia. Además, quiero por supuesto agradecer que hayan estado con nosotros. Tembló efectivamente, gente de poca fe, 5.3, tembló aquí. Nadie siente los temblores porque es demasiado movido el programa. Muchísimas gracias, Verónica Franco, por esta participación en Pauta Libre. Bienvenida, Alejandra, por supuesto. Muchísimas gracias y bienvenida aquí al estudio Pauta Libre, que es su estudio. Alejandra Matus, Yasna Levin, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Por supuesto, a todo el equipo que está tras las cámaras, al diputado Boric, que se quedó hasta el cierre. Yo soy Paula Molina. Muchísimas gracias por la sintonía y hasta el próximo fin de semana con más Pauta Libre.